Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante e interesante como es el de la estanflación. La estanflación no es más que un término que trata de conjugar en una sola palabra un doble problema económico como es el problema de estancamiento económico, de recesión económica combinado con el problema de inflación. Tradicionalmente en los países industrializados este doble problema simultáneo no existía y es por eso que este término estanflación no entra en el argot económico sino hasta comienzos de los años 70 cuando se comienza a presentar este problema combinado de estancamiento económico con inflación en esas economías industrializadas. La razón por la que ese problema conjunto no existía en los países industrializados era porque hasta ese momento lo que se observaba en el acontecer en la realidad económica de esos países era que cuando existía recesión económica no había inflación y cuando no existía recesión económica, cuando había una situación de bonanza, de alta expansión económica, entonces era cuando tradicionalmente aparecían los problemas inflacionarios en las mismas. Esto se debía, este doble fenómeno se debía a una razón muy sencilla. Cuando se estaba en una situación de recesión económica, es decir, cuando las empresas veían severamente limitados los mercados de los productos que ellas producían, pues simplemente estas empresas se veían obligadas a trabajar un 40, un 50, un 60% de su capacidad, simplemente porque la demanda estaba deprimida, porque el consumo estaba muy bajo y por lo tanto estas empresas no podían producir, no podían poner a andar la totalidad de sus fábricas o de su capacidad de producción para satisfacer ese mercado. Pues bien, en estas circunstancias, pues los empresarios lo que querían era tratar de producir el máximo posible para satisfacer en la mayor medida posible el limitado mercado existente. Y como lo que estaba muy deprimido era la demanda, pues ahí no había, obviamente, problemas de desabastecimiento, problemas de escasez que generase una tendencia alcista en los precios y que por lo tanto generase un problema inflacionario. En la medida en que se iba saliendo de ese proceso recesivo, por ejemplo, a través del estímulo de la demanda, el consumo comenzaba a reaccionar, comenzaban a ampliarse nuevamente los mercados y los empresarios veían la posibilidad de incrementar su producción para satisfacer esos mercados cada vez más amplios, pues simplemente lo que sucedía era que se salía de la fase recesiva de la economía y se iba adentrando o se iba entrando en la fase de bonanza económica. Esa bonanza económica llegaba en el momento en que ya las empresas estaban trabajando al 100% de su capacidad y la demanda seguía creciendo. Esta circunstancia hacía, por lo tanto, que la demanda llegase a un momento en que crecía más rápidamente que la oferta y se comenzaban entonces en esa situación de bonanza, de alta expansión económica, a producir unos problemas inflacionarios como consecuencia de la aparición de problemas de escasez de bienes en el mercado, de nuevo porque la demanda crecía más rápidamente que la oferta. Y entonces esas situaciones de escasez de productos generaban un proceso inflacionario, que es lo que se denominan las inflaciones o la inflación por empuje de demanda, que se presentaba precisamente en situaciones de auge, en situación de ausencia de recesión económica. Cuando a su vez entonces se quería combatir el problema inflacionario, entonces se comenzaban a incrementar los impuestos, a reducir el gasto público, a implantar una política monetaria más restrictiva que limitara la cantidad de crédito disponible en el sector financiero para así disminuir la demanda, disminuir o limitar el consumo y por esa vía combatir la inflación. Entonces, ¿qué sucedía? Pues simplemente que volvían a aparecer los fenómenos de reducción del tamaño de los mercados, comenzaban a aparecer nuevamente las limitaciones en las posibilidades de producción de las empresas, las cuales entonces ya no podían seguir produciendo al 100% su capacidad, sino que tenían que ir reduciendo la utilización de su capacidad instalada para satisfacer el mercado cada vez menor. En la medida en que esto iba sucediendo, se iba adentrando la economía nuevamente en una fase recesiva, pero se iba limitando o se iba solucionando el problema inflacionario. Sin embargo, a fines de los años 60 y comienzo de los años 70, comenzó a aparecer dentro de estas economías por primera vez ese doble fenómeno en una forma simultánea, es decir, una situación de estancamiento o recesión económica combinado con un problema inflacionario. Y esto sucedió simplemente porque estando la economía, particularmente la economía norteamericana, en una situación de recesión económica, comenzaron a aparecer una situación de aumentos importantes en los costos de producción en esa economía que generó un proceso inflacionario
pero básicamente procedente del incremento de los costos de producción y no como consecuencia del aumento desmedido de la demanda. Esto hizo entonces que se conjugara el problema recesivo con el problema inflacionario y que entonces ese nuevo fenómeno conjunto se le diera el nombre de estanflación para combinar la situación de estancamiento con inflación. Este es un problema, sin embargo, que no era desconocido en la América Latina. Este era un problema que estaba presente desde hace muchísimos años en muchos países de la América Latina, como lo vamos a ver una vez que regresemos de comerciales, donde vamos a analizar por qué estos problemas eran comunes en nuestras economías o en algunas economías de la América Latina y qué consecuencias o qué trascendencias tenía la presencia y la vivencia, digámoslo así, de este doble problema de estancamiento con inflación. Ya regresamos. Decíamos que los problemas de estanflación no eran raros o desconocidos en varios países de la América Latina, en los cuales habían estado presentes durante muchísimos años y mucho antes de presentarse estos en las economías industrializadas. En efecto, en los países tradicionalmente inflacionarios, los que se conocen como los países históricamente inflacionarios en América Latina, estos problemas de estanflación no eran nada desconocidos porque los mismos se presentaban como producto de una especie de círculo vicioso que se presentaba dentro de estas economías a lo largo pues del desarrollo de los procesos inflacionarios que las mismas desarrollaban y padecían. Esos procesos inflacionarios tienen su origen fundamentalmente, no únicamente, pero sí en gran medida, en una situación de déficit crecientes y recurrentes, permanentes en el tiempo, los cuales, déficits del sector público, de las finanzas públicas, los cuales se iban presentando como consecuencia de la necesidad cada vez mayor que existía dentro de esas economías por realizar una serie de inversiones en infraestructura, creación de represas, construcción de carreteras, etcétera, que obviamente ponían sobre los hombros del gobierno una gran responsabilidad de gasto para tratar de avanzar en el proceso de desarrollo. Estas economías, por lo tanto, o estos gobiernos se veían permanentemente presionados por incrementar en una forma sustancial su gasto y de hecho comenzaban a expandir el gasto público a un ritmo mucho mayor al que se incrementaban sus ingresos, los ingresos que obtenían a través del cobro de impuestos, incurriéndose por lo tanto en déficits cada vez mayores. Estos déficits, al igual que es la circunstancia pues en cualquier economía o en cualquier situación financiera o economía, tenían que ser financiados en la medida en que un gobierno gastaba más de lo que le ingresaba por el cobro de los impuestos. Esto implicaba obviamente la necesidad de buscar una fuente de financiamiento para cubrir ese mayor déficit, y esta fuente de financiamiento no era otro sino el endeudamiento de estos gobiernos, los cuales emitían una serie de obligaciones, una serie de papeles o de títulos de obligación, los cuales eran colocados en el mercado local. Con esto lo que se buscaba simplemente era que el gobierno pretendía atraer la mayor cantidad de ahorro posible, la mayor cantidad de ahorro interno hacia hacia sus predios para de esa forma financiar el déficit creciente del sector público. Sin embargo, esta absorción permanente de recursos por parte del sector público hacía cada vez más escasos los fondos, la cantidad de dinero disponible dentro de una economía, y por lo tanto comenzaba entonces como un pugilato, comenzaba una pugna entre los miembros de la economía por ver quién podía captar o absorber la mayor parte de estos recursos. El sector público, con la finalidad de entonces tratar de atraer para sí la mayor cantidad de esos recursos, lo que hacía era ofrecer rendimientos cada vez mayores de estos papeles o títulos que constantemente emitía, y de esa forma entonces aumentaba en una forma permanente y sustancial las tasas de interés, el rendimiento que ofrecían estos títulos del gobierno. Al año siguiente, cuando volvían nuevamente a emitir nuevos títulos para cubrir el nuevo déficit en que se incurría, nos dábamos cuenta que como parte del nuevo presupuesto había que hacer una parte de gasto para cubrir los altos intereses de las obligaciones que se colocaron el año anterior, más las obligaciones que se colocaban este año. Y al año subsiguiente, entonces, esto hacía que se volviera a repetir el proceso, ensanchándose cada vez más
la deuda pública sobre la que había que pagar intereses cada vez más altos, intereses realmente exorbitantes. Esto entonces hacía que ya el gobierno entrara en una carrera loca, en una carrera sin fin y prácticamente imparable en aumento de gasto para cubrir los intereses de las obligaciones que le habían permitido financiar los déficits de periodos anteriores, más las necesidades de mayor gasto interno, y esto obviamente pues implicaba una inyección masiva de dinero a través de ese gasto público deficitario, que obviamente se desencadenaba procesos inflacionarios o unos procesos de inflación galopante que a fin de cuentas o a lo largo del tiempo desembocaban ya en problemas hiperinflacionarios. Estas situaciones pues de déficit creciente que generaban a su vez problemas inflacionarios de grandes proporciones, a su vez se traducían también en una reducción del poder adquisitivo de la población, porque por más que los salarios y los sueldos de los trabajadores y de los obreros y empleados estuviesen indizados, fuesen incrementados o ajustados periódicamente para contrarrestar la inflación, esos ajustes en los ingresos se rezagaban a la inflación, eran menores a los de la inflación, y por lo tanto lo que surgían dentro de estas economías era una reducción permanente del poder adquisitivo de la población, reducción del poder adquisitivo que limitaba cada vez más las posibilidades de compra, de consumo de esa población. Entonces vemos como un proceso inflacionario galopante, un proceso inflacionario desencadenado, a su vez venía acompañado por una reducción permanente del poder adquisitivo de la población y consecuentemente por una reducción sostenida del consumo, que a su vez se traducía también en problemas de recesión económica, porque las empresas veían cada vez más limitadas sus posibilidades de producción, porque sus mercados se veían cada vez más reducidos como consecuencia de aquella caída en el poder adquisitivo de la población. Esto era simplemente los problemas de estanflación que padecían estas economías, porque por una parte estaban padeciendo procesos inflacionarios galopantes cada vez mayores, y estos a su vez traían como consecuencia la reducción del poder adquisitivo de la población y con ella también la recesión económica. Se presentaba por lo tanto un problema de estancamiento económico combinado con inflación, es decir, un problema de estanflación. Pues bien, en este momento Venezuela, en el año 1989, está pasando por un problema de estanflación. ¿Por qué? Simplemente porque estamos viviendo la mayor inflación de la que se tenga historia en nuestra economía, una inflación que este año, hemos dicho ya esto en programas anteriores, pudiera estar en torno o por encima inclusive del 80% en términos anuales, la mayor inflación histórica padecida. Esto ha traído como consecuencia una reducción sustancial en el poder adquisitivo de la población, y ese menor poder adquisitivo, ese menor poder de compra, se ha traducido en una reducción abrupta del consumo, que a su vez ha traído como consecuencia la reducción también muy intensa, súbita, en los niveles de producción de muchas empresas que han visto pues reducidos drásticamente el tamaño de sus mercados. Esta situación pues que estamos viviendo en el presente año es una situación de estanflación, porque en el presente año, en 1989, se va a presentar se va a sufrir, o de hecho estamos sufriendo una importante contracción en el nivel de actividad económica, en el nivel de producción, y a la vez estamos padeciendo una inflación sustancialmente mayor a la históricamente observada. ¿Significa esto entonces que Venezuela está entrando en una fase irremediable de estanflación permanente y que de ahora en adelante, en los próximos años, en la década de los 90, nuestra economía va a padecer, como ha sido el caso en otras economías de la América Latina, ineludiblemente un problema de estanflación? Bueno, no necesariamente. Yo creo que hay que hablar, o hay que, en primer término, mencionar que esto no necesariamente es así, porque a diferencia de lo que ha sucedido en otras economías, la aceleración inflacionaria que estamos padeciendo este año no se debe básicamente a un aumento desmedido de la oferta monetaria generado por aquella carrera sin tregua del gasto público deficitario, aquel aumento desproporcionado del gasto público deficitario que generó los procesos de inflación galopante y eventualmente de hiperinflación de la América Latina, sino que en nuestro caso esta mayor inflación que estamos padeciendo en 1989 se debe fundamentalmente a la conjunción del aumento súbito de una serie de costos de producción,
aumentos de costos de producción que no necesariamente serán recurrentes, es decir, que no necesariamente tendrán que presentarse, por lo menos con la misma intensidad, en el futuro inmediato. Por lo tanto, en la medida en que aquellos mayores costos de producción, digamos, se mitiguen, los nuevos aumentos en los costos de producción sean más limitados, sean mitigados, pues no necesariamente este disparamiento inflacionario que hemos padecido en el primer semestre de 1989 y particularmente en el trimestre de marzo a mayo del presente año tiene por qué repetirse. De hecho, hemos estado viendo cómo durante los últimos meses esa inflación ha ido desacelerándose en una forma sustancial y después de materializarse aquella ola inflacionaria de grandes proporciones del trimestre marzo-mayo, hemos visto cómo la inflación ha ido cediendo mes tras mes, la inflación ha sido cada vez menor y el último dato que se conoce, el último estimado que se conoce, que es el del mes de julio, ya ubicaba esa inflación mensual en 2,5%, en 2,5%. Es decir que es lógico esperar, es sensato esperar que durante el segundo semestre del año, en la medida pues en que aquellos incrementos en los costos de producción no se hagan recurrentes, no vuelvan a materializarse con la misma intensidad del primer semestre, la inflación también ceda en una forma sustancial y la misma se estabiliza en niveles sustancialmente menores a los observados durante los primeros 6 meses del año. En la medida en que esto suceda, pues obviamente aquellos procesos desproporcionados de inflación no tienen por qué nuevamente aparecer dentro de nuestra economía. Y en la medida en que se mantengan unas políticas monetarias y unas políticas fiscales de carácter prudente, de carácter moderado, no dislocadas, en la medida en que siga dándosele una prioridad absoluta a el control de la inflación como prioridad inmediata de la política económica, pues es sensato esperar que la inflación ceda y que por lo tanto ese espectro mejor dicho, no tanto de hiperinflación, pero sí de inflación galopante o de ajuste súbito de los precios de los primeros meses del presente año, combinados con una recesión económica muy profunda, no tengan por qué repetirse nuevamente en el futuro. Yo lo que creo pues es que Venezuela no tiene por qué caer en el fatalismo ineludible de que vamos a sufrir problemas de estancamiento económico sumamente severos combinados con altos procesos inflacionarios durante largos periodos de tiempo, sino que este proceso de estanflación que estamos viviendo en este momento puede ser una cuestión transitoria, puede ser una cuestión temporal que no sea recurrente en el futuro inmediato. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a ver o vamos a comentar algunas sugerencias que se han dado pues en torno a este problema de estanflación que está presente en nuestra economía, algunas sugerencias que indican, por ejemplo, que para evitar males mayores el gobierno tiene que reducir su nivel de gasto nominal, es decir, que en términos monetarios se debe gastar este año menos de lo que se gastó el año pasado o reducir en una forma sustancial los niveles de gasto para así evitar problemas inflacionarios desmedidos que a su vez desemboquen en problemas de estanflación. Vamos a ver al regreso de comerciales si estas sugerencias realmente tienen un sustento o una lógica bastante sólida para realmente evitar estos severos problemas de hiperinflación, severos y temidos problemas de hiperinflación. Ya regresamos. Al final del semestre, recientemente se han hecho una serie de sugerencias y de críticas acerca de lo que debe hacerse con el gasto público en Venezuela para así no caer en los mismos errores que han cometido ya otros países de la América Latina y que han desencadenado procesos inflacionarios galopantes y eventualmente problemas de estanflación. En efecto, se ha, por ejemplo, sugerido, entre otras cosas, que en Venezuela no debería realizarse un incremento del gasto, no debería inyectarse por la vía del gasto los recursos adicionales que percibe el gobierno a través de la devaluación, porque eso equivaldría exactamente a echar a andar la maquinita de hacer billetes y caer en el mismo proceso de financiamiento de gasto público deficitario
en que han caído ya otros países de América Latina y que tantos estragos inflacionarios han causado. Vamos a estudiar esto un poquito más en detalle. En otros países de América Latina, normalmente los gastos públicos deficitarios crecientes, de grandes proporciones a que nos referíamos en el primer segmento, se financian, como ya dije, a través de la emisión de obligaciones del gobierno, que son vendidas al público o también son vendidas al Banco Central. El Banco Central, organismo emisor, cuando compra los bonos u obligaciones del Estado, no hace otra cosa sino, a cambio de esos bonos que compra, esos papeles que compra, darle dinero, darle moneda local al gobierno. Y el gobierno entonces simplemente inyecta esos recursos a través del gasto deficitario, los inyecta a la economía generando una expansión, en muchos casos pues desproporcionada o de grandes magnitudes del circulante, de la oferta en poder del público, que a fin de cuentas se traduce en problemas inflacionarios tan característicos de estas economías. Los que aducen que no deben gastarse los recursos que obtiene el gobierno por la devaluación es porque esos recursos o esos bolívares equivalen exactamente a echar a andar la maquinita de hacer billetes, por el simple hecho siguiente: cuando el gobierno, o cuando en Venezuela, mejor dicho, se devalúa el bolívar, simplemente PDVSA, cuando vende los dólares producto de sus exportaciones, o la CBG o las otras empresas del Estado o entes públicos que generan dólares por el producto de sus exportaciones, cuando éstas venden sus dólares al Banco Central, el Banco Central a cambio les entrega una cantidad de bolívares sustancialmente mayor que antes, y por lo tanto le pagan un mayor impuesto al fisco nacional, incrementándose de esta forma los ingresos del fisco, los ingresos del sector público en su conjunto. Y por lo tanto, si el gobierno inyecta esos recursos a la economía, pues simplemente estaría inyectando unos recursos que se crearon sin ninguna contrapartida económica, que se crearon simplemente de la nada por el simple hecho de modificar la paridad cambiaria de 14.50, por ejemplo, a 37 bolívares. Sin embargo, en el caso específico de nuestro país, existe una diferencia bastante importante con respecto a lo que sucede en otros países de la América Latina. Cuando en los otros países de la América Latina el gobierno, de nuevo, financia parte de su gasto deficitario emitiendo obligaciones que son adquiridas por el Banco Central le da moneda local al gobierno y el gobierno lo gasta. Esos recursos que inyecta el gobierno por la vía del gasto público deficitario quedan dentro de la economía, quedan circulando dentro de la economía y expanden la oferta monetaria, en muchos casos en una forma desproporcionada, generándose de esta forma presiones inflacionarias galopantes que a fin de cuentas desencadenan o desembocan en procesos hiperinflacionarios. Sin embargo, en el caso específico de nuestro país, la cosa no sucede tan similarmente como los casos pues de los otros países de la América Latina, por el simple hecho siguiente: en el caso específico de nuestra economía, el sector público es el generador de los dólares, es el gran exportador y quien genera los dólares. Por lo tanto, cuando se devalúa el bolívar, el gobierno o el sector público percibe una mayor cantidad de bolívares, los cuales son inyectados a través del gasto público a la economía. Sin embargo, así como el sector público es quien genera los dólares, es el sector privado quien compra los dólares en nuestro país. Y por lo tanto, cuando se devalúa el bolívar, cuando hay que pagar un mayor precio por el dólar, simplemente los importadores del sector privado tienen que pagar una mayor cantidad de bolívares por los dólares, ven incrementados en una forma sustancial sus costos de producción, transfieren ese mayor costo de producción al precio de los productos finales, y por lo tanto es el público en general quien tiene que pagar una mayor cantidad de bolívares por los dólares que necesitan los importadores. ¿Cómo hacen los importadores para adquirir esos dólares? Van a sus bancos comerciales, pagan ahora en vez de 14.50, 37 bolívares por los dólares que adquieren, y estos bancos comerciales a su vez adquieren esos dólares del Banco Central y le pagan al Banco Central 37 bolívares en vez de 14 bolívares 50 por los dólares. Es decir, la adquisición de los dólares por parte de los importadores no hace otra cosa sino sustraer de la masa monetaria, del circulante monetario, una mayor cantidad de bolívares. Por lo tanto, la mayor inyección de bolívares que se produce a través del gasto público, cuando el gobierno gasta los bolívares, la mayor cantidad de bolívares que se generan por la vía de la devaluación, vuelven nuevamente al Banco Central y allí se esterilizan cuando los importadores compran esos dólares del público. Por lo tanto, hacer caso a esas sugerencias de que el gobierno no debe inyectar esos bolívares que percibe por la devaluación a la economía, porque eso es inflacionario,
pues significaría esto que la única operación en todo ese ciclo que ya acabo de mencionar es la subtracción masiva de recursos cuando los importadores compran los dólares. En ese caso se sustraería una enorme cantidad de recursos del público a través de lo que yo he dado por llamar el impuesto cambiario, que es la mayor cantidad de bolívares que tienen que pagar los venezolanos para a su vez permitir la adquisición de los dólares que se necesitan para importar. Pero cuando el gobierno no reinyecte esos recursos a la economía por la vía del gasto, pues simplemente la sustracción neta de recursos que se produce es brutalmente alta, generándose entonces unas situaciones de recesión económica mucho más profundas de las que actualmente están esperadas. Si este año estamos esperando una inflación del 80% con una contracción económica del producto no petrolero que a lo mejor pudiera estar entre 8 y 10%, pues entonces lo que estaríamos hablando sería quizás de esa misma inflación del 80%, pero con una contracción de la actividad económica sustancialmente mayor, simplemente porque lo que estaríamos haciendo es una sustracción masiva de recursos del sector público, reduciendo aún más las posibilidades de compra, haciendo mucho más intensa la depresión económica que se padecería y ahondando muchísimo más el problema de esta inflación que actualmente se padece y que continuará quizás padeciéndose en nuestra economía a lo largo del año 1989. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.